Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Somos el grupo 4, que está integrado por Criete Huacho Frank, Núñez Santos Stephanie, Rondinel Yaure Carlos, Tarazona Ramírez Leslie, Ayla Santos Raiza y quien les habla, Geraldine Díaz Agüero. En esta ocasión vamos a exponer el tercer avance del proyecto. Empezamos con las aplicaciones de las ciencias, física, química y matemáticas. Estas ciencias nos permitirán estudiar las condiciones y características apropiadas en el cual la materia prima e insumos deberán ser almacenados. Emplearemos la física para determinar el nivel de iluminación y la intensidad del sonido en el ambiente de trabajo, calcular la densidad de la tela de polipropileno, calcular el área y volumen de materias primas. Emplearemos la química para la desinfección del área de trabajo y EPPs de los trabajadores, resistencia a la ignición, aerosoles y partículas finas, resistencia de productos químicos, ácidos minerales y agentes oxidantes, en la solución para los moldes en cuanto a los guantes e incineración del polipropileno. Aplicaremos las matemáticas para el control de tiempo en los procesos de producción, medidas en la producción de los EPPs de bioseguridad para determinar la dimensión, volumen, diámetro, cortes automáticos, áreas, etc. para casi todos los EPPs de bioseguridad. Por último, la regla de 3 simple para el cálculo de materias primas utilizadas, tiempos de producción, cálculo de espacios de almacén, empaques, etc. Teoría relevante para la solución de los problemas planteados en el caso. Aplicaremos la fórmula del volumen, densidad, espiral de Arquímedes. Esta fórmula se utilizará para determinar longitudes numéricas, como radios de cuerpos cilíndricos, rollos de tela, rollos de elástico, etc. También la fórmula del peso, la regla de 3 simple, la técnica de localización. Aquí se utilizará el método de Gerchet para determinar las dimensiones de cada área del almacén de materia prima, insumos y productos terminados. Hemos elaborado un cuadro de resumen de las dimensiones de las materias primas e insumos que se van a utilizar en la producción de los EPPs de bioseguridad. Por ejemplo, el rollo de tela no tejida para la producción de mameluco descartable y mandil descartable tiene una altura de 1.30 metros, radio 0.24 metros con un peso de 25 kilogramos y volumen 0.235 metros cúbicos. Y así tanto para el rollo de elástico, rollo de etiquetas, rollo de hilo nylon. En cuanto a las dimensiones del cilindro con látex, una altura de 0.92 metros, radio 0.29 metros, el peso es de 200 kilogramos y volumen 0.25 metros cúbicos. Este cuadro presenta las dimensiones de los empaques de los materiales. Por ejemplo, la caja de empaque de filtro blanco de largo tiene 0.24 metros, ancho 0.14 metros y alto 0.50 metros. Las dimensiones de la caja de empaque de rollo de etiquetas: 0.23 metros de largo, 0.15 metros de ancho y 0.08 metros de alto. También se presentan las dimensiones de las cajas de empaque de la cremallera, cursor, rollo de hilo, rollo de elástico, etc. Estas dimensiones son importantes para el cálculo de áreas y volumen de cada empaque. En el siguiente cuadro se presentan las dimensiones de las cajas de empaque de los productos terminados. Por ejemplo, las dimensiones del empaque del protector facial es de 0.50 metros de largo, 0.35 metros de ancho y 0.45 metros de alto. Los empaques del cubrecabello y cubrezapato tienen las mismas dimensiones, de largo 0.46 metros, ancho 0.30 metros y alto 0.32 metros. También se presentan las dimensiones de los empaques de las mascarillas, del mameluco y mandil descartable, lentes de seguridad, guantes de látex, oxímetro, termómetro digital y respirador mecánico. El siguiente cuadro presenta la cantidad requerida de cada materia prima e insumos para la producción de los EPPs de bioseguridad. Por ejemplo, para la producción de una mascarilla se requiere 0.175 metros de tela no tejida. Entonces, ¿cuántos metros de tela se requiere para la producción de 15.256 mascarillas? Para el cálculo aplicamos la regla de 3 simple
y como resultado se obtuvo 2.669.80 metros de tela. Esto equivale a un rollo de 2.700 metros de tela no tejida. Utilizando el mismo método se ha calculado la cantidad requerida de cada material. En el caso de requerimiento de etiquetas, hemos calculado la cantidad según el color. Para la producción de mascarillas, mamelucos, mandil, cubrecabello, cubrezapato y correa de poliéster, se requiere etiquetas de color verde, azul, celeste, blanco y rosado. Para cada EPP mencionado se requiere 0.07 metros de etiqueta. Entonces, para la producción total por color se requiere un rollo de etiquetas de color verde, un rollo de color azul, un rollo de color celeste, un rollo de color blanco y un rollo de color rosado. Muchas gracias. Le doy el pase a mi compañero Carlos. Buenas noches, profesor. Mi nombre es Carlos Eduardo Rondinel y en esta parte hablaremos del equipamiento, ¿no? Básicamente vamos a contar con 5 máquinas, con 5 equipos para lo que es el trabajo en el almacén, la producción, ¿no? La traspaleta manual, la traspaleta eléctrica, que básicamente cumplen la misma función de traslado de mercadería, ¿no? La apiladora, que es el traslado de los productos terminados, más que todo para el momento de la entrega de mercadería. La carretilla elevadora, que es básicamente para trasladar también mercadería y a su vez también colocarlas en estanterías que tienen mucha altura, ¿no? Y el montacarga eléctrico que también sirve para poder colocar mercadería en estanterías altas, pero en espacios más reducidos. Hablemos de los pallets. Básicamente tenemos dos tipos de pallets que son el pallet europeo y el pallet americano, con medidas muy similares. La diferencia es que el pallet americano tiene 1 metro de ancho, que es más ancho o es más grande que el ancho del pallet europeo, que es de 0.80 metros. Ambos tienen un peso similar, ¿no? El pallet americano de 30, el pallet europeo de 25 kilos, y soportan lo mismo, ¿no? De 1500 kilogramos. Nosotros vamos a trabajar, para nuestro caso, con el pallet americano. Y aquí vamos a presentar lo que son las cantidades de pallets que vamos a utilizar para las materias primas y para los productos terminados, estos productos terminados y también para los productos importados, ¿no? De acuerdo a los cálculos realizados anteriormente, hemos determinado que para toda nuestra materia prima vamos a tener un total de 74 pallets. Y para todos nuestros productos terminados e importados, que obviamente hablamos de empaques, vamos a necesitar 1709 pallets. Bien, en este punto hablaremos de las condiciones de almacenamiento de las materias primas dentro del almacén, estanterías, ¿no? Por ejemplo, para la tela no tejida de polipropileno, tenemos que el área tiene que ser ventilada y seca, evitar la luz y fuentes de calor, temperatura de almacenaje de 15 a 30 centígrados. Para el polipropileno granulado, pues hay que evitar la exposición directa del sol y hay que evitar también que esté, o mejor dicho, tiene que estar lejos de las fuentes de calor o inflamación, ¿no? Para el barril de látex, tiene una temperatura de 5 a 30 centígrados, ¿no? Y un almacenaje máximo de 24 meses, ¿no? Entre otras condiciones también podemos hablar de policarbonato en granos, que tiene que evitar rayos solares, ¿no? Y entre otras condiciones de almacenamiento también. En este punto hablaremos un poco de las condiciones de almacenamiento de los productos terminados y los empaques, ¿no? Los productos terminados, por ejemplo, las mascarillas, la temperatura de los empaques, ¿no? Debe estar entre 20 a 35 centígrados, un almacén seco, una humedad de 85%. Por dar otro ejemplo, los mandiles descartables, por ejemplo, una temperatura de 15 a 50 centígrados, una humedad también de 85%. En el tema de las condiciones de los empaques, las cajas, particularmente las cajas, una temperatura de 2 a 23 grados centígrados, también hay que evitar la luz solar y una humedad entre el 50 al 55%. Aquí vamos a tocar el tema de los racks y estanterías. Para el almacenamiento de materias primas, ¿no? En racks y estanterías, pues particularmente sabemos que según nuestros cálculos tenemos 3 tipos de rollos de tela no tejida de polipropileno,
que básicamente es la misma tela, solo con diferentes dimensiones, y de las cuales para el mandil mameluco, esta tela vamos a requerir 33 rollos, para la tela no tejida para el cubrecabello zapato 8 rollos en total, y para la mascarilla quirúrgica un rollo en total. Vamos a necesitar un total de 42 rollos, de los cuales, teniendo en cuenta que 7 rollos alcanzan en una fila de estantería, vamos a necesitar 6 filas en total. Un rack de 6 filas. Y bueno, igualmente para las materias primas, haciendo también cálculos, pues vemos que para cada empaque de materia prima, sea en sacos, en cilindros, sea en cajas, pues vamos a necesitar también ciertas cantidades de estanterías, ¿no? Y ciertas cantidades de racks, ¿no? De acuerdo a las dimensiones de esas materias primas. Y obviamente las estanterías la cantidad de estanterías van a variar de acuerdo a cada rack. Vamos a tener diferente tipo de rack con diferente cantidad de estanterías y diferentes dimensiones, ¿no? Por ejemplo, en el saco de policarbonato granulado de 40 kilogramos vamos a necesitar 167 de estos sacos, en lo cual por estante va a entrar 6 sacos, de los cuales vamos a necesitar en total 28 estantes, y en cada rack va a haber 2 estantes, que por lo tanto vamos a necesitar un total de 14 racks. Bien, en este punto hablaremos también de racks de estanterías, pero para productos terminados y productos importados, ¿no? De acuerdo a las dimensiones de estos productos terminados, que obviamente vienen en cajas, vienen en empaques, vamos a determinar las dimensiones de los racks en los que esos van a estar y la cantidad de estantes que van a pertenecer a cada rack, ¿no? O que van a integrar cada rack. Por ejemplo, para las cajas de mascarillas quirúrgicas que vienen por 50 unidades, vamos a necesitar 306 cajas. Pero un estante, ¿no? Considerando las dimensiones particulares, un estante tiene una capacidad para 350 cajas, de las cuales vamos a darnos cuenta que tenemos un sobrante de espacio. Entonces, únicamente vamos a necesitar pues un estante que esté contenido en un rack, ¿no? O sea, un rack con un estante con las dimensiones necesarias para que puedan entrar esos 306 cajas de mascarilla quirúrgica. Y para los productos importados, de igual manera, de acuerdo a las dimensiones de estos productos importados que están en cajas, también están en empaques, vamos a determinar también las dimensiones de cada rack en las cuales estas van a estar y el número de estantes que van a estar dentro de estos racks. Por ejemplo, para el respirador mecánico, la demanda es por 1381 unidades, ¿no? Sabemos que el respirador mecánico, por el tamaño que tiene, va a estar en empaques individuales. Y según las medidas del estante, por cada estante van a entrar 3 respiradores mecánicos. Entonces el total de número de estantes que vamos a requerir son 461 estantes. Y como sabemos, mejor dicho, hemos determinado que por cada rack para respirador mecánico va a contener 3 estantes. Por lo tanto, el número de racks que vamos a necesitar son 154 racks. Muchas gracias. Le doy paso a mi compañera Raiza. El programa se define en función a elaborar un programa de producción. Características básicas de un programa de producción. Es la conexión entre el entorno, el mercado y la capacidad productiva de la empresa. El programa de producción constituye el campo directivo más importante que se tiene que resolver para relacionar el entorno con el proceso productivo. Los programas de producción son los que deciden la utilización eficiente de las capacidades, de las calidades, de todo el sistema productivo de la empresa. Cálculo de tiempo de producción del proceso. De acuerdo a los datos obtenidos del DOP, pasamos a realizar los tiempos que vamos a necesitar para toda nuestra producción. Por ejemplo, el tiempo de remalla, secado de guantes, entre otros. Cálculo del tiempo y líneas de producción. Vamos a calcular el tiempo total por cada lote de los EPPs. Horario de producción, vamos a manejarnos con 8 horas diarias y a la semana serán 48 horas días laborables. Pasos para realizar un programa de producción. Se recomienda realizar por semana o quincenal. Una vez hallada la producción por turnos, se calcula
cuánto se va a producir en turnos. Entonces se sabe cuánto se va a requerir y cuánto se produce a diario. El programa de producción por cantidades de los EPP, que son los guantes, mascarillas y entre otros. Programa de producción por cantidad de materia prima, por cantidad de cajas y por pallets. Gracias, daré pase a mi compañera Stephanie. Buenas noches, profesor, buenas noches, compañeros. Mi nombre es Fran y en esta diapositiva vamos a ver los días requeridos para la fabricación de los productos. Los datos a considerar que van a ser 2 turnos, 8 horas cada turno, se trabaja 6 días a la semana y en el mes se va a trabajar 24 días. Una mascarilla se produce en 0.017 y cuántas mascarillas se producirían en 16 horas, 941. Este es un ejemplo, ¿no?, de cómo hemos sacado estos datos. 941 mascarillas se van a producir en un día, 15.256 mascarillas se van a producir en aproximadamente 16 días. En el cuadro de abajo vamos a ver los días requeridos, la producción diaria y la demanda. Como funciona el protector facial, se producen 1.410 por día y se va a hacer aproximadamente en 10 días para llegar a la demanda establecida. Los mamelucos en promedio se van a producir 1.219 mamelucos por día y la producción y se va a requerir 24 días. Los mandiles son 1.089 por día y también se requiere 24 días. El cubrecabello son 1.220 y se va a requerir 9 días. El cubrezapatos son 13.079 y se va a requerir 6 días. Los guantes van a ser 2.181 y se va a requerir aproximadamente 16 días. Los lentes de seguridad son 2.693 diarias y se va a requerir 19 días. Bueno, en esta diapositiva vamos a ver el proceso de fabricación del cubrecalzado, en cuánto intervino el hombre y cuánto intervino el tema de la máquina. Como ven, el tiempo de ciclo fue de 8.6 minutos. El hombre participó al 100% en todo el proceso y la máquina recta un 11.6%. El cubrecabello, la participación del hombre fue también el 100% y de la máquina recta fue alrededor del 6.17%. En la mascarilla, el hombre participó en todo el proceso, que duró 8.5 minutos al 100%, y la máquina participó solo un 2%. En el mandil quirúrgico, la participación del hombre fue aproximadamente, fue alrededor del 100% de los 10.2 minutos. En la máquina remalladora estuvo un 4% y en la máquina recta un 5%. Bueno, en esta diapositiva vamos a ver el mameluco quirúrgico. El hombre participó un 100%, la máquina remalladora intervino un 6% y la máquina recta intervino un 12% de los 14.3 minutos que se demora en fabricar el mameluco. Bueno, eso sería todo. Le doy el pase a mi compañera Leslie. Continuando con la exposición, les hablaré sobre la capacidad de producción de cada EPP. Comenzamos primero con la mascarilla. En la mascarilla se utiliza la máquina recta. Tenemos la producción tanto por hora. Sabemos que la máquina recta produce en una hora 720 unidades. También una eficiencia de un 95% y una utilización de un 95%. Las horas por turno que vamos a utilizar son 8 horas por turno, 2 turnos por día, 6 días a la semana y solamente se estaría utilizando una máquina. Ahora, para la fórmula de la capacidad de producción, es la producción por hora, por la eficiencia, por la utilización, por las horas por turno, por el turno por días de semana, por semana y por el número de máquina. Entonces, calculando cada ello, me resulta que es 62.380.8. Aparte, de la misma forma también hallamos la capacidad de producción para un mandil. Acá sí se utilizan dos máquinas, la máquina recta y también la máquina remalladora. De la misma manera hallamos la eficiencia, utilización, horas turno, turnos día a la semana y el número de máquinas, que sería 2. Con la misma fórmula, en este caso la producción por hora es de 60 unidades, 60 mandil se realiza por cada hora y en la capacidad de producción te resulta 10.396.8. Para el otro EPP sería el cubrecabello, se utiliza la máquina recta y también la máquina remalladora. Ahora, en una producción por hora
se hacen 6.000 unidades de cubrecabello y solamente se estaría utilizando una máquina, que es la máquina recta. Con la misma fórmula indicada anteriormente, resultan 519.840 y aparte por la capacidad de producción de cubrezapato, también solamente sería una máquina recta, solamente se utiliza. En una hora se realizan 4.800 unidades. De la misma manera ya tenemos los datos. Reemplazando, te resulta 415.872. Y por último tenemos la capacidad de producción de mameluco. Acá sí se va a utilizar tanto la máquina recta y la máquina remalladora. En una hora se va a realizar 60 unidades. Tenemos la producción por hora, la eficiencia, que es un 95%, al igual que la utilización. También las horas por turno serían 8 horas, turnos por día serían 2, días a la semana 6, y el número de máquinas que se va a utilizar es la máquina recta y la máquina remalladora. Realizando también la misma fórmula de capacidad de producción, que es producción por hora, por la eficiencia, por la utilización, por las horas por turno, por el turno por días y por días a la semana, y por el número de máquinas. Te resulta 10.396.8. Bueno, esto ha sido la capacidad de producción de cada EPP. Mi compañera Stephanie va a continuar con la exposición. Gracias. Bueno, continuando con la exposición, factor máquina en área de costura. Aquí debemos tener la fórmula de número de máquinas, que es igual al tiempo estándar de operación por unidad, por la producción requerida sobre las horas disponibles al mes por factor de corrección, por el coeficiente de utilización. Bueno, aquí debemos tener en cuenta las unidades mensuales de cada EPP, las horas disponibles al mes, horas mensuales en mantenimiento, que es una hora, las horas máquinas por pieza y las horas disponibles al mes por factor de corrección. Ahora aquí, usando la fórmula, tenemos para el cubrecabello una máquina recta, para el cubrecalzado 7 máquinas rectas, para la mascarilla una máquina recta, para el mandil quirúrgico 2 máquinas rectas, y el número de máquinas de ramalladoras son 2. El mameluco descartable en máquina de recta son 4 máquinas rectas y 4 máquinas remalladoras para alcanzar la producción total. En resumen, para las mascarillas, mamelucos, mandiles, cubrecabello y cubrezapato debemos de tener 15 máquinas rectas. Número de máquinas remalladoras 8 y el número de operarios 23. Ahora para los guantes, los lentes de seguridad y protector facial, 3 máquinas con 3 operarios. Diagrama hombre-máquina en el área de corte. Aquí tenemos las actividades, que es recepción de tela, inspección de estado de tela, extensión de tela, realizar trazos con los moldes, realizar el corte y enumerar las piezas. Nos da un tiempo siglo de 20 minutos. Ahora, para hallar el porcentaje de utilización de horas hombres, usamos la fórmula que es igual a tiempo de trabajo del hombre sobre el tiempo siglo, que nos da un 100%. Ahora el porcentaje de utilización de máquina cortadora es igual al tiempo de trabajo de máquina sobre el tiempo siglo, que nos da un 15%.
Factor máquina en el área de corte. Ahora para el número de máquinas usamos la fórmula. Bueno, en horas máquinas por piezas consideramos 0,002. En horas disponibles por mes es 200. Aquí también tenemos el promedio mensual de mantenimiento, unidad mensual y el coeficiente de utilización, que es el 0,98, y horas disponibles al mes por factor de corrección, que es 100. Usando la fórmula tenemos 3 máquinas cortadoras. Para la capacidad de producción de la cortadora, tenemos 1200 producciones por hora, 0,95 de eficiencia, 0,95 de utilización, 8 horas por turno, un turno por día, 6 días a la semana, 3 máquinas y 3 operarios. Para la capacidad de producción usamos la fórmula y tenemos 155.952 piezas por semana. En el tiempo de entrega tenemos los tipos de productos. También tenemos la recepción de materias primas, que es desde el día 1, de color celeste. En las mascarillas se inicia desde el día 1 hasta el día 16. El despacho es el día 17. Así para todas las EPPs. Ahora, en el pedido de productos importados, se pide desde el día 1 y la recepción de esos productos importados es el día 14, finalizando con un despacho del día 25. Bueno, profesor, muchas gracias por su atención.